Hola, muy buenas noches. Hoy les vamos a hablar acerca de las consecuencias y beneficios de la oxidorreducción de los suelos, tomando en cuenta las condiciones aeróbicas y anaeróbicas de los microorganismos, ya sea en suelos inundados o no inundados. Pues para tener en cuenta lo que es el potencial redox, pues podemos ver en esta gráfica cómo, cómo se puede notar cómo el potencial redox necesita del pH para poder ser realizado. Pues entre un pH sea más básico o más ácido, va a tener diferente carga de potencial redox. El potencial redox, pues, se mide por la capacidad reductora oxidativa de los suelos. ¿Qué quiere decir esto? Un suelo, pues, tiende a tener una sustancia que es capaz de aceptar o donar electrones. En un suelo inundado es de gran importancia los microorganismos, ya que estos eliminan metales pesados de los suelos por medio del potencial redox. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un suelo está contaminado por metales pesados o hidrocarburos, se utilizan procesos como lo es la bioremediación de suelo, en el cual se implementan microorganismos los cuales actúan para eliminar o desplazar muchos metales pesados del suelo. El color de los suelos es un buen indicador de su potencial red. Este es un gran beneficio que podemos tener en los suelos, debido a que un suelo, como podemos ver en la imagen, este es un suelo oxisol. El suelo oxisol, pues, tiene una baja capacidad de intercambio catiónico. Este suelo posee bastante hierro. Es un suelo que posee bastante aluminio. A la par podemos ver un suelo que está reducido. Un suelo oxisol está oxidado. A la par el suelo que tenemos está totalmente reducido. Este sucede más que todo por un proceso de gleisación. La gleisación es cuando sucede la reducción o la eliminación del hierro, ya sea por condiciones anaeróbicas. El oxígeno es necesario para la oxidación de los suelos, al igual que el pH y los organismos de los suelos. También debemos tomar en cuenta que es necesario las condiciones sin oxígeno, como será el caso del ejemplo del cultivo del arroz, que este crece en suelos hidromorfos. ¿Qué quiero decir cuando hablo con suelos hidromorfos? Pues son suelos que están totalmente inundados. Las condiciones de óxido reducción resultan ser de vital importancia en los procesos de meteorización o alteración de los minerales de los suelos y las rocas. Pues mediante todo este proceso, como muchos sabemos, mediante la meteorización, pues surgen los tipos de suelos. Entonces aquí surge un proceso de oxidorreducción en el cual el material se oxida y se reduce y pues se va obteniendo un diferente tipo de suelos mediante los minerales que puede llegar a tener el tipo de roca. El potencial redox en el suelo se mide en voltios. En suelos aeróbicos sus valores son positivos y en suelos anaeróbicos son suelos inundados. ¿Qué quiero decir esto? Cuando un suelo tiene hidrógenos, está oxidado, tiene valores positivos. Cuando un suelo es redu reductor y tiene hidrógeno, tienen valores lo que son negativos. Eh, pues estos son beneficios exactamente que puede tener un suelo. Como aquí lo podemos ver en la gráfica, tenemos las mediciones de pH y la medición de voltios de potencial redox. Cuando un suelo está bajo de 6, es un oxidante ácido o un reductor ácido. Cuando está alto, pues como muchos sabemos, puede ser reductor básico, oxidante básico o alcalino. Potencial redox de los suelos. El valor de potencial redox en el suelo pues se mide mediante voltios, como lo dije. 0.4 a 0.60 voltios son suelos con buen drenaje, son suelos que tienen una muy buena porosidad. Podríamos decir en este caso como un suelo polisol. Los suelos de 0.3 a 0.35 voltios inundados que no tienen oxígeno, que se está reduciendo, pueden ser los, los suelos en el cual se van desarrollando cultivos que tienen bastante capacidad para retener humedad. Los suelos de 0.25 a 0.3 voltios son suelos inundados, como el arroz, que son suelos que viven en condiciones húmedas.
En el suelo, las reacciones redox afectan principalmente al oxígeno, nitrógeno, hierro, carbono. Pues, ¿por qué decimos que los afecta? Porque los suelos contaminados, al verse afectados por otros elementos que son pesados, como el selenio y el cromo o el mercurio, tienden a desplazar a estos nutrientes cuando un suelo está ácido. ¿Por qué? Porque cuando un suelo está ácido tiende a llegar a perder estos nutrientes y a obtener más aluminio intercambiable. El potencial redox debe tener muy presente antes de aplicar abonos u otras enmiendas al suelo, ya que puede ocurrir que la forma a la que reviertan tales sustancias tras una oxidación o reducción no tenga la incidencia esperada sobre los cultivos. ¿Qué trato de decir con esto? Cuando un suelo está ácido, se le echa lo que es una enmienda calcárea, que es carbonato de calcio, el cual neutraliza el aluminio intercambiable. Esto es un proceso de oxidorreducción, porque uno se oxida y el otro se reduce. Igual, cuando se utiliza la materia orgánica en los suelos, tenemos que tomar en cuenta que necesitamos de los microorganismos para oxidar esa materia orgánica, al igual que el oxígeno. Consecuencias del potencial redox. El potencial redox afecta la disponibilidad de nutrientes cuando el pH es muy ácido. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el potencial redox eh, es muy ácido, tiende a perder nutrientes, como dije, por el aluminio intercambiable y debido a que las variaciones de pH de 3 a 4 ya no se obtienen la misma cantidad de nutrientes. No existen electrones libres en soluciones acuosas. Esto es más que todo para los suelos con cultivos en arroz, ya que estos podría llegar a ser suelos un poco contaminados. Los suelos como los oxisoles tienden a oxidarse rápido, es por esto su coloración, es por eso que le da esta coloración al hierro. Cuando un suelo está inundado, pues se debe tomar en cuenta que la materia orgánica pues tiene un potencial que tiende a reducir la contaminación de los elementos. ¿A qué se debe esto? Pues en el cultivo del arroz, en este caso, en el que está inundado, pues estos suelos tienden a tener bastante acidez y pues no presencia de drenaje. Entonces la materia orgánica en estos suelos, mediante la ayuda de los microorganismos, va a permitir a mejorar el suelo, a ir eliminando esos tipos de contaminantes que pueden estar dañando al suelo. El redox de los suelos afecta la pérdida de nutrientes en el suelo, al igual que la contaminación. Esto es más que todo un desplazamiento de nutrientes mediante elementos contaminantes o suelos de pH ácidos, en el cual pues mediante fertilizantes el suelo se va degradando y va perdiendo nutrientes. En un suelo inundado, la materia orgánica nos ayuda a eliminar elementos pesados de los suelos por la activación microbiana. Esto se debe a muchos microorganismos que trabajan en estas áreas inundadas. No todos los microorganismos trabajan en áreas inundadas. Unos ya están especializados para trabajar en estas áreas para eliminar elementos pesados, como ser hidrocarburos o metales pesados, por la ayuda de muchos microorganismos que necesitan de temperatura, materia orgánica, pH, no altos contenidos de humedad. El redox del suelo. El redox del suelo con la activación microbiana son de gran importancia para la exposición de materia orgánica, el cual sucede el proceso de redox, el cual se reduce y el otro se oxida en la activación microbiana. Se hace uso del oxígeno al igual que otros factores como el pH, temperatura y humedad del suelo, como lo dije. Cuando se utilizan estos procesos para el potencial redox, se toma en cuenta que todos ellos están entrelazados para llegar a una sola función, tener resultados más exactos. Un ejemplo de oxidación del suelo es cuando el hierro 2 pasa a hierro 3, el cual empieza a formar óxidos y hidróxidos. Otro proceso sería la nitrificación de los suelos, el cual el amonio se transforma a nitratos y nitritos, el cual se va descomponiendo mediante este proceso. En suelo con condiciones anaeróbicas, el primer agente reductor es la materia orgánica y el agente oxidante es el oxígeno.
Es por esto que los organismos realizan la descomposición de la materia orgánica. En este proceso, pues, se puede ver cuando uno echa desperdicios vegetales con tierra y todos los microorganismos empiezan a trabajar para descomponer esos desechos vegetales y convertirlos en materia orgánica. Pues eh, el redox del suelo, pues es muy importante. Eso hay que tenerlo en cuenta. La desnitrificación de los suelos, pues nos ayuda bastante debido a que muchos organismos anaeróbicos ayudan bastante a la reducción de nitratos cuando agarran oxígeno en nitratos, como el caso aquí que lo estoy explicando en la nitrificación. Eh, es un proceso muy importante para los microorganismos cuando son suelos que están mal airados, con metales pesados, mercurios o arsénicos. El redox hay que tomarlo en cuenta bastante porque hay que saber qué agente se oxida y qué agente se reduce. Mediante gráficas se puede entender mucho mejor cómo funciona el porcentaje en base a los voltios del potencial redox y el pH, cómo se, se va realizando estos procesos en suelos que están inundados y en suelos que no están inundados. Esta fue pues mi pequeña explicación acerca de lo que es el potencial redox de los suelos, los beneficios, consecuencias y cómo trabajan los microorganismos en suelos inundados y en suelos no inundados para identificar qué agentes se oxidan y qué agentes se reducen. Gracias.